Leamos y aprendamos juntos. No estudio para saber más, sino para ignorar menos. Esto lo dijo Sor Juana Inés de la Cruz. Y qué sabiduría tan profunda en esta frase. Y estudiar es aprender, es lo que estamos haciendo acá. Y sí, aprendamos juntos, porque yo también aprendo muchísimo en cada una de estas actividades. Y como siempre, una temática diferente, una temática que nos permita reflexionar también y nos dé la oportunidad de tener algún tipo de motivación para seguir aprendiendo. Y eso es lo que nos trae el tema de hoy. Mucha motivación. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a hablar de Martín Lutero, un hombre con una vida muy polémica que dejó una marca muy fuerte en todo el ámbito del cristianismo europeo y mundial. Pero para hablar de él, que es un tema tan polémico, tenemos que conocer un poco más a fondo otros aspectos. Pero yo también los invito a que miremos la vida de este personaje con una mirada muy crítica, muy aterrizada, porque a veces nos da temor tocar ciertos temas, hablar de ciertas personas, conocer ciertos aspectos, pero tenemos que hacerlo. Y entre más polémica es la persona, entre más polémico o polémica es la circunstancia, pues más debemos aprender y tenemos que estar abiertos al aprendizaje. Pues vamos allá, vamos a aprender. Y este tema tan maravilloso de conocer a este personaje nos lleva también a hablar de el luteranismo, que es una de las ramas principales del cristianismo protestante. Nació en el siglo XVI en Alemania gracias a la reforma religiosa iniciada por el monje teólogo Martín Lutero. Por eso se llama luteranismo. El origen de esto viene de la Reforma. Comenzó el 31 de octubre de 1517, cuando Lutero publicó sus 95 tesis para criticar abusos de la Iglesia Católica, como la venta de las indulgencias. Más adelante entraremos un poquito más en el tema de sus 95 tesis. Pero esto generó varios aspectos y genera rupturas y genera diferencias, porque las creencias principales del luteranismo son que solo o la sola fe y la sola gracia nos llevan a la salvación, que es un regalo de Dios y que se logra solo por medio de la fe en Jesucristo, no por las buenas obras o méritos humanos. O sea que la salvación nos va a llegar solo por la fe. Y nos habla de solo escritura. La Biblia es la única regla y norma suprema de la fe cristiana, por encima de la palabra del Papa o de las tradiciones. Y aquí empieza la polémica y aquí empieza el debate importantísimo. Habla también de los sacramentos. A diferencia de la Iglesia Católica, que tenemos los 7 sacramentos, los luteranos conocen principalmente 2 sacramentos instituidos por Cristo: el bautismo y la Eucaristía. Y también nos habla de un sacerdocio universal. Creen que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios, sin necesitar la mediación de un sacerdote jerárquico. Así pues que con estas creencias principales, el luteranismo basa su estructura y a través del monje Martín Lutero. Pero también hay una organización de esta
de esta rama del protestantismo, y hay un rechazo total a la autoridad papal. No reconocen al Papa como líder de la Iglesia. Reconocen, como les decía, únicamente dos sacramentos. El bautismo, que es cuando iniciamos nuestra vida dentro de la fe cristiana, y la Santa Cena o la Eucaristía, porque creen en la presencia real de Cristo junto al pan y al vino. O sea, son muy, muy similares a nosotros, con unas diferencias que para algunos son muy marcadas, para otros no tanto, pero vamos a ver el desarrollo completo del tema de Martín Lutero y qué pasa con todo lo que este personaje trae a colación. Hay unas diferencias importantes. La Iglesia Católica, por ejemplo, considera al Papa como el jefe máximo y tiene a la Biblia como una guía y una tradición de la Iglesia. Es nuestro rutero, la ruta de vida. La Iglesia luterana, por el contrario, pues no aceptan al Papa, como vimos antes, hay rechazo total, y la Biblia es solo escritura, es esa lectura, es entenderla sin intermediación, es la palabra tal cual está allí, solo escritura. La Iglesia Católica honra a la Virgen y a los santos y ora pidiendo su intercesión. Eso lo hacemos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Luterana respetan mucho a María como Madre de Jesús, pero no oran a los santos ni creen que deban ser intercesores. Los luteranos usan un rosario, que lo llaman la corona de Cristo, conocida también como Rosario Luterano, que es un conjunto de cuentas de oración desarrollado en 1995 por el obispo emérito luterano evangélico Martín Loneo. Y a su vez tienen una bonita oración para llevarla también en el momento en que hacen el rosario, pero sobre todo en la noche. Y esta oración es: te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu bondad durante este día. Te ruego que me perdones todos mis pecados y me protejas esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que soy. Me pareció espectacular esta oración y es lo que hacemos nosotros también. Dar gracias, pedir perdón, pedir protección y encomendarnos a Él, a su amor, a su vida cerca a nosotros. Esto es el luteranismo, pero nace y recibe este nombre ¿de quién? De Martín Lutero. Pues vamos a ver entonces por qué tan compleja la vida de este señor, por qué existen los luteranos, esta comunidad religiosa, y es bien interesante la vida de él y vamos a aprenderlo. Pues bien, Martín Lutero fue un sacerdote, monje agustino, profesor de teología y reformador alemán, cuya acción desencadenó la Reforma Protestante, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del cristianismo y de Europa. La figura de Martín Lutero es mucho más compleja de lo que suele decirse. Además de iniciar la Reforma Protestante, pues protagonizó episodios que todavía generan debate y controversia entre historiadores y teólogos. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Su padre, Hans Luther, trabajaba en la minería y deseaba que su hijo se convirtiera en abogado para mejorar la posición económica de la familia. Su madre, Margaret, siempre en casa, ejemplo de vida familiar luterana.
Desde pequeño, Martín Lutero recibió una educación estricta y aprendió latín, lógica y filosofía. En 1501 ingresó a la Universidad de Erfurt, una de las mejores universidades de Alemania. Obtuvo el grado de maestro en artes y comenzó a estudiar derecho siguiendo los deseos de su padre. Sin embargo, hubo un acontecimiento muy importante que cambió su vida. En julio de 1505, mientras regresaba a su casa, quedó atrapado en una fuerte tormenta eléctrica. Un rayo cayó muy cerca de él. Convencido de que iba a morir, hizo un voto a Santa Ana, que es la patrona de los mineros, y dijo: Santa Ana, ayúdame. Si me salvas, me haré monje. Sobrevivió y cumplió su promesa ingresando al monasterio agustino de Erfurt, allí en la misma universidad. E inicia su vida como monje y llevaba una vida extremadamente austera. Pasaba largas horas rezando, ayunando, confesándose y particularmente estudiando la Biblia. Porque recordemos que siempre él pensó que la Biblia era la única guía, la guía en el caminar del día a día. Y vivía muy atormentado por el miedo al pecado. Antes de convertirse en reformador, Lutero sufría una profunda angustia espiritual. Se confesaba durante horas porque temía haber olvidado algún pecado. Sus superiores llegaron a decirle que exageraba y que Dios no esperaba una perfección. Eso era imposible. Esta experiencia personal fue decisiva para que desarrollara su doctrina sobre la salvación por la fe. Esta preocupación marcó profundamente su pensamiento. El descubrimiento que cambió su pensamiento, como decíamos, el de la justificación por la fe, pues lo encuentra mientras enseñaba la carta a los romanos y llegó a la conclusión de que la salvación no se obtiene por las obras humanas, sino por la fe en Jesucristo. Este principio se conocería más adelante como justificación por la fe y se convertiría en uno de los pilares del protestantismo. Y cuando el 31 de octubre de 1517 publica las famosas 95 tesis, documento cuyo objetivo principal era criticar la venta de las indulgencias promovida por algunos predicadores. Las indulgencias eran concebidas como ese valor agregado que concede la Iglesia bajo determinadas condiciones y no implicaban un perdón automático de los pecados. Sin embargo, Lutero cuestionó la manera en que se estaban promoviendo y el uso que se hacía de ellas, argumentando que podían dar una falsa seguridad espiritual. Y gracias a la imprenta en aquel momento, las tesis, este documento, las 95 tesis, se difundieron rápidamente por toda Europa. Esto trajo una consecuencia importantísima: el enfrentamiento con el Papa. En 1520, el Papa León X le exigió retractarse. Lutero no lo hizo. ¿Y qué hizo a cambio? Porque él era rebelde y él estaba convencido de su tesis. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Pues
inmediatamente respondió quemando públicamente la bula papal. ¿Y qué es la bula papal? Pues es un documento oficial y solemne emitido por el Papa de la Iglesia Católica sobre asuntos de fe, política o administración. Entonces ya nos podemos imaginar la reacción de la Iglesia ante este hecho, ante esta rebeldía. Y pues como consecuencia, no era para menos, fue excomulgado. Siempre él desafiando la autoridad del Papa. Lutero sostuvo que esa autoridad suprema debía ser la Biblia y no las decisiones humanas. Y crea las 5 solas que siguen siendo pilares en la Reforma Protestante. 1. Solo Escritura es la autoridad final. La Biblia, solo ella. 2. Solo por la fe somos justificados. La fe es lo más importante. 3. Solo por gracia seremos salvos, seremos salvados. 4. Solo Cristo es el mediador y salvador, nadie más, solo Él. Y 5. Solo a Dios sea la gloria. Creo yo que no hay mucha diferencia, solo que son más radicales en estos aspectos. Pero somos bien parecidos, no hay mucha diferencia. Pero esta idea cambió profundamente la organización del cristianismo occidental. Y aparece algo llamado la Dieta de Worms, que es una asamblea imperial en 1521 convocada por el emperador Carlos V en la ciudad alemana de Worms para juzgar a Martín Lutero. Claro, lo juzgaban por sus ideas religiosas. Así que él compareció ante el emperador Carlos V. Se le pidió retirar sus escritos. Lutero se negó, afirmando que no podía ir contra su conciencia si no se le demostraba mediante las escrituras que estaba equivocado. Esta decisión de no retirar sus escritos lo convirtió en un proscrito, o sea, fue expulsado de su tierra. Pero aparece en este momento un personaje muy importante, Federico II de Sajonia, su protector. Pues bien, este príncipe organizó un secuestro simulado para esconderlo en el castillo de Warburg, de su propiedad. Y nadie se enteró que allí estaba refugiado Martín Lutero. Pensaron que él ya había abandonado sus ideologías y que lo habían desterrado del todo. Durante casi un año permaneció oculto allí en el castillo y allí realizó una de sus obras más importantes. Hizo la traducción de la Biblia al alemán, uno de sus mayores logros, tomando el texto original y haciendo la traducción. Esto permitió que miles de personas leyeran las escrituras directamente y también contribuyó a unificar el idioma alemán escrito, generando una gran influencia en la literatura y la educación durante siglos. Posteriormente, también participó en la traducción del Antiguo Testamento. Pero también cambió la música religiosa. Lutero creía que todos los fieles debían participar activamente en el culto. Por ello escribió himnos sencillos para que la congregación pudiera cantar.
Su composición más famosa se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, considerada el himno más representativo del luteranismo. Y este texto tiene sus bases en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero allí, ya siendo exmonje, se casa. Después de romper con Roma, abandonó el celibato y en 1525 contrajo matrimonio con Catalina de Bora, una exmonja que también había dejado el convento. Su matrimonio causó un enorme escándalo en Europa. Tuvieron 6 hijos y su hogar se convirtió en un centro de encuentro para estudiantes y reformadores. Y en este proceso, porque él siguió siendo rebelde y siguió siendo un gran investigador y un gran amante a la Biblia, nos encontramos con un hecho que sucede en 1524, la Guerra de los Campesinos. Miles de campesinos se rebelaron reclamando mejores condiciones de vida y pensaron que Lutero los iba a apoyar. Sin embargo, cuando esta revuelta se volvió muy violenta, Lutero escribió un tratado en el que pidió a los gobernantes sofocar la rebelión. Esta represión dejó miles de muertos y esta postura no fue muy bien recibida, la postura de Lutero, que hasta hoy sigue siendo una de las decisiones más controvertidas de su vida. Y llega luego las mayores y principales enseñanzas de la defensa de sus ideas. Habla de la salvación por la fe, la autoridad suprema de la Biblia, el sacerdocio de todos los creyentes, la celebración de los 2 sacramentos y muchas de sus bases importantes las deja plasmadas en todos sus escritos y prácticamente todas sus posturas y prácticas de la Iglesia Católica de la época dieron origen a nuevas comunidades cristianas. Pero él no se imaginó que el cristianismo tuviera una división tan fuerte. Cuando publicó las 95 tesis, su intención era abrir un debate sobre la reforma de la Iglesia. Hasta ahí, solo analizar y mejorar. Pero el conflicto terminó dando lugar a una ruptura duradera entre la Iglesia Católica y las nuevas iglesias protestantes. Y es así como hoy existen cientos de denominaciones protestantes surgidas directa o indirectamente de aquel movimiento. Estas que les muestro aquí son algunas, porque hay muchas. Hay una gran lista de nuevas iglesias protestantes. Pero su postura también tuvo una gran influencia en la política. Muchos príncipes alemanes apoyaron a Lutero, no solo por motivos religiosos, sino porque ello les permitía reducir la influencia política y económica del papado y del emperador en sus territorios. Así que la reforma luterana fue, por lo tanto, un fenómeno religioso y político. Y llega la muerte de Martín Lutero, que se produce el 18 de febrero de 1546 a los 62 años en su ciudad natal, Eisleben, en Alemania. Él estaba allí de viaje porque viajó a pesar de tener ya la salud muy debilitada y sufrir muchas dolencias como cálculos renales y problemas cardíacos. Logró mediar con éxito en un conflicto familiar de los condes de Mansfeld el 17 de febrero.
esa noche recibió oraciones y cuidados médicos, pero falleció a la madrugada. O sea que él muere el 18 de febrero de 1546 a los 62 años. Y está sepultado en la iglesia del castillo de Wittenberg, junto a otros destacados reformadores, porque él no fue el único, hubo otros, pero él fue el que tuvo más poder y más influencia sobre los cambios que se presentaron. Pero tenemos unas curiosidades bien importantes. Por ejemplo, se conservan cientos de cartas escritas por Lutero que permiten conocer su pensamiento cotidiano. Están guardadas, pero están publicadas también. Disfrutaba de la música, sobre todo con sus hijos, y tocaba el laúd. Él fue un padre amoroso y obviamente un gran profesor del conocimiento de la Biblia con su familia y con todos los que se acercaban. Se le atribuyen a él más de 3.000 sermones y están compilados en un documento. Sermones para cualquier época del momento de la vida, del momento católico. Y algo muy importante de Martín Lutero es esa cercanía, ese amor por la Madre de Dios, por la Virgen. Reconoció que Dios la eligió por pura gracia y la consideraba el modelo más alto de humanidad y la criatura más noble de la cristiandad, sin mérito propio alguno. Sostuvo firmemente que María fue virgen antes, durante y después del parto y que no tuvo más hijos. Y escribió un profundo comentario sobre el Magnificat, fomentando que este cántico se siguiera cantando en las iglesias para reflejar la grandeza de la obra de Dios. Y aquí está el legado que nos deja Lutero, ya que pues, la reforma impulsada por él transformó la historia del cristianismo, favoreció la aparición de iglesias protestantes y estimuló un amplio debate sobre la autoridad religiosa, la interpretación de la Biblia y la relación entre la iglesia y el poder político. Pero al mismo tiempo la Iglesia Católica respondió con un proceso de renovación conocido como la Contrarreforma, que incluyó importantes cambios internos y la reafirmación de sus doctrinas. Y aquí les dejo abierta la puerta para que ustedes sigan investigando un poco más sobre la vida de Martín Lutero, este monje tan debatido, tan criticado, pero también con unas posturas muy firmes y muy cercano también a nosotros. Entonces, este fue el aprendizaje de hoy. Martín Lutero y los luteranos. Leamos y aprendamos juntos. No olviden, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y con esto terminamos por hoy. Los espero en una próxima actividad. Un abrazo para todos.